Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Raúl Díaz, estudiante de la UNAD de Ingeniería Industrial, y este trabajo corresponde al curso de estática y resistencia de materiales y más exactamente al momento 4, prácticamente el informe final, el trabajo final del curso, en el cual consiste realizar un video con la explicación del compilado de las últimas fases, corrigiendo acerca del diseño de una cercha. Primero que nada presento a mis compañeros: Johan Yesid Malaver Sierra, Daniel Rivero Salzate, Néstor Alfonso Gamboa y la compañera Rosa Alejandra. El trabajo es presentado al tutor John Erickson Jaime Barbosa. El grupo es el grupo 38 y pues vamos a darle inicio al trabajo. La introducción. En el desarrollo de este proyecto tiene como intención general hacer una fundamentación teórica de los distintos conocimientos del módulo de estática y resistencia de materiales. Básicamente es llevar a cabo lo que hemos estudiado durante todo el semestre y plasmarlo en este trabajo. Bueno, los objetivos como tal del trabajo. Determinar cómo se encuentran las cargas de los nodos de las cerchas seleccionadas por el grupo. La aplicación de del método de nodos para determinar el valor de las fuerzas internas de las cerchas. Asimismo, también determinar los esfuerzos normales de las barras de la estructura y la verificación que la verificación del perfil seleccionado tenga el verdadero criterio de factor de seguridad que es importante en una estructura. Bueno, la primera fase del proyecto fue la selección de una estructura. Más que la selección, fue dada de acuerdo al último número del código. Nosotros era 8, entonces el número 8 correspondía a la estructura Pratt. Esta viga se puede decir que es una viga celosía y que las diagonales trabajan para la tracción y los montajes trabajan para la compresión. Aquí también nos tocó realizar en esta estructura un dibujo en AutoCAD con sus respectivos cotas y nodos. Aquí encontramos los diferentes cotos y nodos. Entonces pues miramos que entre el nodo A y el nodo L la distancia total es de 9 metros, y pues que entre el nodo A y C es de 1.5, y así respectivamente entre el C y el E y el E y el G. Entonces también estaba dado que teníamos que hacer el cálculo total de la estructura, o sea del metraje de la estructura. Entonces es el siguiente paso, que era calcular el diámetro total de los nodos. Entonces, dada la estructura que los ángulos de las piernas iguales es de L por 51 por 51 por 3,2, entonces también se tenía una pendiente de 30 grados. Entonces pues de acuerdo a todos estos datos procedimos a hacer el cálculo de longitudes de las barras y de acuerdo al número de nodos. Entonces tenía 7 nodos y pues se hace el cálculo, y como pueden observar el cálculo de las distintas longitudes de las barras que se conocen. Al final se hace un compilado total para facilitar mayor la lectura de él en una tabla. Entonces pues la tabla se ve algo cortada, pero está bastante estipulada. Se entiende bastante bien que la barra del nodo A, que está entre el nodo A y B, mide 1.7 metros. Entre A y D mide 1.7, D y F lo mismo, y pues ya uno ya se va basando de esta tabla y mirando los nodos que hay acá para facilitar de una manera mucho más grande la comprensión del metraje y de la cota total de los nodos. Bueno, lo más común en estas armaduras utilizadas para cubiertas es que los elementos estructurales de las barras se encuentran ubicadas en diagonal, con el fin de drenar el agua o de servir de bajantes. ¿Por qué? Porque pues obviamente son una armadura para techo, entonces van a facilitar la caída de la lluvia. Bueno, en estas barras encontramos cargas muertas y cargas vivas. Las cargas muertas son las que corresponden al peso total de la armadura. Me explico, o sea, el peso total de la armadura es la carga muerta, y pues esta carga siempre va a tener dirección hacia el suelo o hacia abajo. ¿Por qué? Porque va en función de la gravedad, debido a que es el peso. Las cargas vivas ya corresponden a las cargas o fuerzas que se aplican externas a la armadura. Me explico, como es decir, la lluvia, el viento, en dado caso nieve o granizo, o en dado caso también, digamos, poniendo el ejemplo, una persona que se paró a reparar algo, digamos, en el techo, también va a ejercer una carga sobre dicha cercha. Estas cargas sí ya no tienen una dirección
o una fuerza hacia abajo, sino se distribuyen por toda la barra. Y depende, como se observa en la gráfica, depende más del objeto y cómo aplica este objeto a la barra. Digamos, si es lluvia, pues aplica de distintas formas, porque nunca vemos cómo va a caber la forma del viento también, pues tienen una aplicación distinta. El siguiente paso ya es el cálculo de las fuerzas internas de la cercha, que hacía parte de la fase número 2, y en este teníamos que calcular las fuerzas internas de la cercha por el método de nodos. Aquí, como observamos, se procede a hacer el cálculo de las fuerzas internas para cada una de las barras de las cerchas asignadas por el método de nodos. También hay que clasificarlas de acuerdo a su tipo, si es de tracción, de compresión o es una fuerza nula. Aquí, como podemos observar, tenemos la estructura y las distintas cargas seleccionadas. Entonces, aquí abajo hacemos la especificación de las cargas y de lo que se va a empezar a calcular. Entonces, aquí vamos a utilizar ya el método de nodos para cada nodo, valga la redundancia. Aquí utilizamos cálculo de fuerzas de compresión para el nodo A, para el nodo L también, y pues ya seguimos haciendo el cálculo. Estos cálculos están tabulados y básicamente están mejor y más explicados aquí en esta tabla. En esta tabla nos explica las cargas que hay y su clasificación. Por decir, las cargas entre F, A y B, entre los nodos, es una carga de compresión, y ya como se pueden observar en los distintos nodos que hay ahí también son de compresión. Lo mismo que en las fuerzas de tensión. La verdad es bastante sencilla. Y ya el siguiente paso que utilizaríamos en esta fase era que teníamos que tomar un tramo seleccionado cualquiera que involucrara 2 o 3 nodos para calcular la fuerza interna de ese nodo, de esa barra, y compararla con el tramo hecho por el cálculo de nodos. Entonces, para cerciorarnos de que estuviera bien. Bueno, en esta parte del trabajo, la segunda parte de la fase 2, lo que procedimos a hacer fue a calcular una carga que involucrara, una carga de la cercha que involucrara 2 o 3 nodos, pero no por el método pues de nodos, sino por el método de secciones. Entonces, esto con el fin de cerciorarnos y de verificar de que la carga resultante estuviera acorde con las cargas que ya teníamos. Y pues tras el cálculo, aquí tomamos el tramo seleccionado es entre A y B, y aquí empezamos a aplicar el número, el procedimiento de secciones, y la fuerza que nos dio fue 5,16 kilonewton. Y podemos observar que la fuerza BK, que es la que estábamos calculando acá, también es de 5,6, la fuerza BK que se observa en la tabla. Entonces, el siguiente paso que procedemos a hacer es el paso 3, el de esfuerzos normal de estructura. Bueno, para calcular los esfuerzos normales de las barras de la estructura, primero pues aclarar que las fuerzas que actúan sobre estas barras o sobre esta armadura siempre se distribuyen a lo largo de la barra hasta llegar hasta el nodo que sirve como apoyo. Dichas fuerzas siempre actúan de forma longitudinal. Esto quiere decir que actúan, o sea, se distribuyen en paralelo al eje neutro de la barra. Pues ahí, como se observa en la imagen, se puede ver que las fuerzas siempre actúan de forma longitudinal y se distribuye la fuerza o el esfuerzo sobre la barra. Bueno, pues aquí a continuación se representan los resultados obtenidos. Estos resultados ya los habíamos mostrado en la tabla anterior, son lo mismo, sino que la tabla está mucho más resumida. La colocamos acá porque pues esta era otra fase, y en esta fase para leer más fácil los resultados, pues la colocamos acá un poco más resumida. Entonces básicamente es la misma tabla, sino que la tenemos acá para facilitar el cálculo. Esto cabe decir que el perfil se construirá con un acero estructural A36, y pues aquí está estipulado de acuerdo a lo que se miraba en el apéndice del curso, y el área del perfil va a ser un área que ya está dada que está dada en metros cuadrados, y es de 0.00632 metros, entonces metros cuadrados.
Entonces, teniendo en cuenta esto, procedemos a hacer el cálculo de los esfuerzos. Bueno, pues ya teniendo el área del perfil, procedemos a hacer el cálculo del esfuerzo normal de, de los distintos de las distintas nodos de las barras. Entonces pues aquí tenemos muy en cuenta los nodos, procedemos a hacer los cálculos y pues esos cálculos se observan mayor fácil en esta tabla resumen que era también pedida en la fase 3, la última fase, en el cual pues explica de una manera muy sencilla al observar que en la tabla se ven los nodos que hay, los nodos gemelos que están, a continuación las fuerzas que están dadas en kilonewton, el tipo de esfuerzo si es de compresión o de tensión, el área que es del perfil, que es la misma para todos, y ya el último, el esfuerzo normal que está dado en megapascales. A continuación, pues para el cálculo del factor de seguridad de los elementos sometidos a la tensión se tiene en cuenta la resistencia a la cadencia por tensión del material con el cual se está trabajando, en este caso es de 250 megapascales, y pues se hacen los respectivos cálculos. Para el cálculo del factor de seguridad en general de un elemento que es sometido a compresión, se debe calcular la carga crítica, la cual pues se encuentra sometiendo el elemento estructural. Dicha carga crítica se calcula mediante las siguientes... ahí las cagué, pero recagadas. Bueno, pues para el cálculo ya del factor de seguridad, en este caso se utiliza la longitud de pandeo de 0.5 y se empieza a hacer el respectivo cálculo. Este trabajo pues en general no era más. Aquí tenemos una tabla de los elementos de tensión y los elementos de compresión, y el distinto también pues se puede observar que es fácil de analizar, y ya aquí al final se da si es aceptable o no de acuerdo al factor de seguridad. Entonces pues en este caso el trabajo colaborativo de nosotros era la compilación del trabajo que veníamos haciendo desde la primera fase, que era el diseño y desarrollo de una secha y el distinto cálculo. Entonces pues también notarán que en este video no se profundiza mucho así en el cálculo, sino es más como un video tutorial de qué hicimos, porque si nos ponemos a especificar en el cálculo y en la fórmula uno por uno, pues se nos va demasiado tiempo en el video. Entonces ya por último, las conclusiones es que se leyó y se analizó los contenidos temáticos de la unidad del respectivo módulo para poderlos aplicar en el desarrollo de la actividad colaborativa, y se analizó por medio de la importancia de la materia de estática y resistencia de materiales en nuestra carrera, que es pues fundamental como ingenieros. Y pues no siendo más, me despido y muchas gracias.